Muy buenos días a todos nuestros hermanos, amigos que nos acompañan aquí en el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, les doy una cordial bienvenida a este tiempo de amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Saludo cordial para quienes nos acompañan a través de radiogenesis.tv, para nuestros amigos y hermanos en Suecia, Estocolmo, a través de Vivo para Cristo y para todas las estaciones de radio afiliadas a Radio Génesis 128.org. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien, vamos al libro de Proverbios en el capítulo 3 y en el verso 6. Dice la palabra, Proverbios capítulo 3, verso 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yahweh y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Yahweh con tus bienes, con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Este precioso texto del libro de Proverbios, llamado Exhortación a la Obediencia, tiene que ver precisamente con el tema que estamos a punto de comenzar en este momento. ¿Cuál es? Reconoce a Dios Padre Eterno en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. La verdad, mis amados hermanos, que en el recorrido que llevamos en el libro de Éxodo, en el capítulo 30, recuerden que estamos hablando del tabernáculo, estamos hablando de todos los utensilios del tabernáculo, estamos hablando también de las vestiduras de los sacerdotes, y llegamos esta semana al punto más importante cuando nos referimos al aceite de la unción y el incienso. El llamamiento. Ayer tuvimos un tema extraordinario en cuanto a la importancia del ser llamados y vimos 10 maneras o 10 formas específicas del llamamiento a cada uno de nosotros. Recibí gran número de mensajes de parte de ustedes con este tema. Gracias, impactó sus corazones, le confirmó a muchos su llamamiento y le confirmó a muchos otros que aún todavía no estaban preparados para atender ese llamamiento. Por lo tanto, entendemos que Dios no llama a los capacitados, sino que Dios capacita a los llamados. La verdad, tenía como propósito que este tema del capítulo 31 a partir del verso 12, lo anuncié de hecho ayer, lo íbamos a tomar en un tiempo aparte. Es decir, dedicaríamos un espacio suficientemente, no un día entre semanas, sino había pensado en mi corazón hacerlo un día sábado, en un día de Shabbat, hablar específicamente del día de reposo. Sin embargo, pues el Señor me llamó la atención en esto y me dijo, no, vamos en el orden que es, no te apoyes en tu propia prudencia. Así es que vamos al capítulo 31, verso 12, y hablemos respecto del día de reposo. Dice la palabra. Habló además Yahweh a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, y el que lo profanare, de cierto morirá. Por favor, subraye, el que lo profanare, de cierto morirá. Porque este texto que estamos leyendo pareciera ser que con el transcurrir de los días y los años, incluso los siglos, pareciera ser que este texto perdiese el sentido, el poder, el espíritu de esta palabra. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días trabajará, mas el día séptimo, el día de reposo, consagrado a Yahweh, cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Y aquí el día de reposo, obviamente nos dice el texto en el asterisco, nos hace referencia, equivale al día sábado, Shabbat. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones,
por pacto perpetuo. Por favor, subraya en tu Biblia, en tu Torah, los primeros 5 libros de la Biblia, para que haya claridad en el tema que tanto repito. Pacto perpetuo. ¿Qué palabra, qué parte de pacto perpetuo perdimos en la distancia? Dice el verso 17, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el 7º día reposó, cesó y reposó. En el libro de Éxodo, en el capítulo 16 y en el verso 23, dice la palabra, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Yahweh. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Yahweh. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. En hebreo, el día de reposo lo conocemos con una palabra muy popular, muy conocida como Shabbat. Sin embargo, en el griego, la expresión Shabbat de hebreo, en el griego es Shabbatón. Usted se preguntará por qué estoy mencionando esto. Porque evidentemente cuando leemos el texto en griego se nos fue traducido como el primer día de la semana. Y cuando entendemos el primer día de la semana asumimos el día domingo. Pero la expresión original, por favor, no soy un erudito ni mucho menos, ni en el hebreo ni en el griego, apenas con toda modestia estudiando cada día y preparándonos, pero sí soy una persona recursiva y soy una persona que pregunta, que consulta, y cuando investigamos y escudriñamos en el original griego la expresión sábado, nos encontramos con que en el griego la expresión es Shabbatón. Por favor, presten mucha atención a esto, porque cuando la Biblia nos dice, y en el primer día de la semana, no se está refiriendo al domingo, se está refiriendo a Shabbatón. Mucha atención a esto, porque aunque no voy a entrar en ese detalle en este mismo momento, sí quiero que usted lo tenga muy presente. En hebreo repito la expresión Shabbat para el día sábado. Y esta expresión Shabbat nos hace referencia al día de reposo. Y se designaban días especiales de reposo en el cual el pueblo de Israel observaba desde los tiempos de Moisés este momento. Los días de reposo semanales exigían un reposo desde los que serían las 6 tardes del viernes hasta las 6 de la tarde, del día sábado. Según nuestra manera de medir el tiempo, recordemos que en términos generales la comunidad del mundo entero hoy gira alrededor de lo que llamamos el calendario solar. De allí tenemos los meses que conocemos como enero, febrero, marzo, abril, y cada uno de esos meses que no son los meses bíblicos. Por favor, preste atención. En ninguna parte de su Biblia usted encontrará el mes de marzo o de abril o de junio o de julio. Los meses bíblicos están en el calendario lunar. Por lo tanto, el Shabbat da comienzo el día viernes al atardecer, puntualmente a la caída del sol. Es muy importante este dato porque dar comienzo a Shabbat siempre tiene incluso minutos. A las 5:47 minutos, a las 6:03 minutos, justo ahí, en la caída del sol, damos comienzo al tiempo de reposo, al tiempo de Shabbat, el cual se extiende durante toda la noche y durante el día del sábado hasta cerrar la jornada en la hora de la tarde. Por lo tanto, nuestro calendario lunar o el calendario bíblico está compuesto, repito, de tarde en tarde. Y vemos muchos textos bíblicos, usted puede buscarlos en su trabajo personal, haga el esfuerzo de buscar de tarde en tarde. ¿Cuántas veces aparece en la Biblia de tarde en tarde y de tarde en tarde? Y esto representa, repito, la historia de lo que es el calendario lunar. Muy importante, no solamente tenían el día de reposo semanal, sino que también tenían días de reposos especiales, tales como por ejemplo el día de expiación. Lo vemos en el libro de Levítico, capítulo 16, verso 29, donde dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que more entre vosotros. Ni el natural ni el extranjero que more entre vosotros. Preste mucha atención a estas expresiones, el natural y el extranjero.
Porque siempre es importante tener presente que no solamente el pueblo de Israel, sino que además habían poblaciones o ciudades, ciudadanos extranjeros que estaban incorporados dentro de esto que llamamos el pueblo de Israel. Y la palabra nos lo enseña con mucha claridad: ni el natural ni el extranjero, ninguna obra haréis dentro de los que moran entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y observa, mi hermano, que aquí nos habla tanto del natural como del extranjero. Se hará expiación tanto por uno como por el otro, y seréis limpiados de todos vuestros pecados delante de Yahweh. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, y esto es un estatuto perpetuo. Me llama poderosamente la atención cuando hablamos de la expresión estatuto perpetuo, porque estatuto perpetuo significa para siempre, sempiterno, para siempre. Sin embargo, con los conceptos teológicos y los conceptos neotestamentarios y todas estas circunstancias, nos hemos dado cuenta, mis amados hermanos, que ese estatuto perpetuo se perdió en el camino y dejó, y muchos decimos, ya eso es de la ley, ya eso no tiene nada que ver, ahora nosotros vivimos por la gracia, no bajo la ley, y el Señor ya eliminó la ley y tantas cosas. Por favor, estatuto perpetuo es estatuto perpetuo. Quiero hacer simplemente un ejercicio muy simple. Nosotros, lastimosamente, en el desarrollo del estudio bíblico nos damos cuenta cómo nuestras Biblias, nuestros textos de estudio, nuestras Biblias, el Evangelio, fue dividido en este punto. Observen, en esta página se dividió. Esta página es básicamente una pared que divide, que separa, es una frontera. Como los muros que se pretenden construir en los Estados Unidos, en la frontera entre México y Estados Unidos, muros de contención, es exactamente lo que tenemos aquí. Esta página en blanco, al terminar el libro de Malaquías, aparece una página en blanco con un título: Nuevo Testamento. Y a partir de este Nuevo Testamento pareciera ser que todo lo anterior perdió el valor. Pareciera ser que todo lo anterior perdió el rigor, la vivencia, la expresión de Dios. Pareciera ser que esta página determinó que todo lo que hay hacia atrás ya no tiene validez, y a partir de este momento empezamos una nueva manera de vivir. Por favor, si nosotros evaluamos, y tal vez podría ser este un punto de tarea, vamos a dejarlo como tarea porque es una investigación extraordinaria. Ya la hice y por lo tanto sé lo que estoy mencionando. Por favor, investiguemos, investiguemos quién, en qué momento de la historia, quién fue el hombre, pues de hecho fue un hombre, quién fue el hombre que en algún momento de la historia hizo colocar esta pared entre lo que llamamos Antiguo y Nuevo Testamento. Porque ese hombre entre Antiguo y Nuevo Testamento marcó lastimosamente a toda la humanidad creyente con conceptos totalmente erróneos. Por lo tanto, repito, no podía pasar el día de reposo sin que entráramos a ciertos detalles, y vamos a continuar. Cuando se le llama el día de reposo, había otras ocasiones especiales en las que también se mandaba el cese de labores, y ellas son el primero y el último día de la Pascua. Libro de Números, capítulo 28, verso 18. El primer día será santa convocación, y ninguna obra de siervos haréis. El primer día de la semana, llamadas también fiesta de la cosecha y Pentecostés, esto es Levítico capítulo 23, verso 21, y dice: y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. En el libro de Génesis capítulo 2, verso 3, solo se refiere lo siguiente, y dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
día de descanso. Entonces, en el libro de Nehemías, en el capítulo 9, verso 13 y 14, dice la palabra: y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les dijiste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Interesante. Así es que en mi estudio, con estos libros que encontramos cuando estudiamos, cuando leemos, cuando investigamos, me encontré con este estudio bíblico interesante y quiero leer algunas notas sobre el día de reposo según este escritor que me parecieron muy interesantes el poderlas compartir con ustedes. Permítame entonces, a la letra dice: a lo largo de este relato que estamos viendo en la edificación del tabernáculo, la morada de Dios, hemos repetido el mandamiento acerca de la observancia y la importancia del día de reposo, el Shabbat. El libro de Éxodo, en el capítulo 13, verso 12 y 17, tenemos que la observancia del día de reposo es uno precisamente de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento. Y esta nota aquí en el texto es importante que la tengamos presente, mis amados, porque cuando pasamos por Éxodo capítulo 20 y vimos el ordenamiento de los mandamientos, ¿cómo pues podemos pasar por alto el mandamiento número 4 hablando del día de reposo? ¿Cómo es que vemos todos los mandamientos y pasar la ordenanza número 4 por alto? ¿Cómo es que el pueblo creyente, la humanidad entera, puede ser que de una u otra manera validemos los 10 mandamientos: no robar, no matar, etcétera, no tener imágenes, no jurar su nombre, etcétera? Pero ¿cómo es que el mandamiento 4, cómo es que este mandamiento 4 lo pasamos absolutamente por alto? Es decir, pareciera que ni siquiera estuviese escrito. Y hay una pregunta importante para la tarea. Punto número 2 de la tarea. Punto número 1, ¿quién fue el hombre que colocó esa pared de división entre el antiguo, lo que llamamos el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento, el Tanaj y el Nuevo Testamento? ¿Quién fue ese hombre? Tiene nombre y tiene fecha, por supuesto, en el calendario. Segunda pregunta. En la pregunta número 2 tenemos: ¿quién fue el hombre? ¿Quién fue el hombre que estableció que el día de reposo saliera del capítulo del mandamiento 4 de las leyes de Dios y se pasara al día domingo según una ordenanza de hombre? Y por supuesto que hay textos bíblicos y teólogos y maneras de decir: no, es que el día domingo corresponde al día del nacimiento del Mesías y esto fue cambiado, etc. Pero no es lo que la Biblia, mi amado hermano, no es lo que la Biblia nos enseña, no es lo que escrito está. De tal manera que necesitamos verificar y establecer la verdad de todos estos acontecimientos. El versículo 18 del capítulo que estamos tratando, en el capítulo 31, determina este capítulo que Moisés recibió de parte de Dios las tablas del testimonio, las tablas de piedra que el mismo Dios escribió con su dedo. Y aquí, pues obviamente haciendo claridad, no es que él tenga propiamente un dedo para escribir o una mano. Es algo realmente metafórico lo que está indicando. Lo importante aquí es que Dios directamente lo escribió. Este versículo concluye con una larga sección que empezó en el capítulo 20. Cuando el Señor pidió a Moisés que subiera al monte, Él le dio primeramente la ley. Luego le reveló a Moisés la edificación de su morada en la tierra, es decir, el tabernáculo, que es lo que hemos venido desarrollando en estos días, y posteriormente del diseño del tabernáculo incluso le indicó todo el inmobiliario, la ubicación, las medidas y la función de cada uno de ellos. Y en todo este proceso nos habla ahora de la labor y la función y el vestuario de los sacerdotes y del principal sacerdote, y con todo este relato nos habla incluso de los constructores, a quienes les dio sabiduría, entendimiento, conocimiento, artes para desarrollar y construir. Asimismo, vemos cómo aparece el requisito de la observancia del día sábado, del día de reposo, que es el tema que nos ocupa en el día de hoy. Los 6 versículos acerca de la observancia del día de reposo se encuentran en Éxodo capítulo 31 del verso 12 al 17 y están intercalados entre los versos 11 y 18 de este capítulo.
¿Cuál es la razón de esta inserción? Muy importante. Es decir, después de que hemos visto todo el recorrido, desde la ordenanza de cómo construir, levantar, preparar el tabernáculo, los utensilios y todo lo demás, las vestiduras, el aceite de la unción y los artesanos, toda esta historia, aparece una inserción allí y es precisamente el día de reposo. En este mensaje veremos primeramente la razón por la cual se repite el relato del día sábado después de la exhortación a erigir el tabernáculo. Esta inserción, mis amados hermanos, que estamos desarrollando en este punto, esta inserción del día sábado sigue inmediatamente a la exhortación de erigir el tabernáculo. Esto indica que el Señor pide a los constructores, a estos obreros, que aprendan cómo descansar. Muy importante. El Señor pide a estos obreros que aprendan cómo tener el día de descanso. Él no debía obrar ni olvidar el descanso con el Señor. Por consiguiente, al exhortarles a edificar la morada, el Señor también les recuerda que mientras ellos trabajan, debían aprender cómo descansar en Él. Si solo sabemos cómo trabajar en el Señor sin saber cómo descansar en Él, estamos actuando de manera opuesta al principio divino. Así es que el día de reposo ha sido tema de muchos debates entre toda la cristiandad, entre los creyentes y particularmente en el día que se debe observar este día, que es el día sábado, el séptimo día. Ahora, cuando trabajamos en el Señor, debemos aprender, dígalo conmigo y si puede escribir esta frase en sus notas, me gustaría muchísimo que lo hiciera. Cuando trabajamos en el Señor, debemos aprender a descansar en el Señor. El Señor espera que nosotros tengamos ese tiempo de reposo. Ahora, vamos a avanzar un poco en el texto y por favor, el libro de Génesis revela que el sábado es el séptimo día para Dios, pero el primer día para el hombre. Preste mucha atención a esta parte que haciendo mi estudio me llamó poderosamente la atención. El libro de Génesis revela que el sábado es el séptimo día para Dios, pero es el primer día para el hombre. En 6 días Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay, y todo lo que el hombre necesitaba para su existencia a fin de cumplir el propósito de Dios. El hombre fue creado en el 6º día. Muy importante, muy importante, muy importante. El hombre fue creado en el 6º día, después que fueron hechas todas las cosas. Esto significa que al salir de la mano creadora de Dios, el hombre iba a empezar su primer día, el cual era el séptimo día de Dios. Por consiguiente, el séptimo día para Dios fue el primer día para el hombre. Interesante, ¿verdad? El séptimo día para Dios fue el primer día para el hombre. Esto significa que Dios consideraba al Sabbat como un descanso después de su labor. Primero Dios trabajó 6 días y luego descansó en el séptimo día, pero el hombre descansó en su primer día y luego empezó a trabajar. Interesante, apasionante. Permítame leer nuevamente este texto porque yo la verdad me deleito leyendo esta historia tan apasionante. Repito, el primero Dios trabajó 6 días. Téngalo claro. Primero Dios trabajó 6 días. Luego descansó en el séptimo día, esto es, el día de reposo, es decir, el Shabbat. Y este séptimo día, el hombre descansa en su primer día y luego empieza a trabajar. En el primer día Dios, después de su creación, el primer día del hombre es para el día de reposo. Así es que estoy muy interesado en este tema porque vemos cómo la historia nos muestra que en el día del reposo el descanso fue como un refresco que venía al hombre. Esto indica que el sábado no solamente fue un día de descanso para Dios, sino también fue como un refrigerio. Génesis y Éxodo declaran que Dios descansó en el séptimo día, pero Éxodo 31:17 añade las palabras y fue refrescado en el original hebreo. Esto revela que aún Dios necesita un tiempo de refresco. Una cosa es descansar y otra cosa más profunda es ser refrescado.
Nuestro descanso no involucra un nada en particular. Podemos sentarnos o acostarnos. A menudo nos referimos a los alimentos o a las bebidas como algo que nos refresca. El punto es este. Si deseamos ser refrescados, necesitamos algo que nos refresque, evidentemente. Pasa lo mismo con Dios. Dios necesita que algo lo refresque. ¿Sabe usted qué es lo que refresca a Dios? ¿Que pueda refrescar a Dios? Quizá lo haya usted leído muchas veces. Aquí en Éxodo 31 encontramos la respuesta y podemos testificar que el refresco de Dios es que el hombre tenga su día de reposo. Extraordinario, ¿verdad? Ahora, la Biblia revela que después de terminar su obra de la creación, Dios descansó y fue refrescado. ¿Sobre qué descansó Dios? El descanso de Dios es sobre su creación. Y vamos a ilustrar esto con un ejemplo muy sencillo pero muy interesante. Observen, supongamos que un artesano pasa mucho tiempo haciendo una silla muy especial. Cuando termina su labor, después de terminar su tarea en la construcción de este mueble, él quizás descanse sobre ese mismo mueble. Es decir, estaba preparando una silla y después de 6 días de trabajar en esa silla, en el día séptimo, en su propia construcción, decide tomar el tiempo de descanso. Y la disfrutó y por supuesto meditó y descansó. Esta es la experiencia que tenemos nosotros cuando venimos al tiempo del reposo. Por lo tanto, es importante recordar, mis amados hermanos, que el tiempo de reposo para todos nosotros es determinado y establecido precisamente por nuestro Padre Eterno para que nosotros lo cumplamos. Recordemos, estos tiempos fueron cambiados. ¿En qué momento? ¿De qué manera? ¿Bajo leyes de hombres? ¿Bíblicamente lo podemos establecer? Esa es la pregunta número 2 a la tarea de esta semana. Número 1, repito la tarea, vamos a identificar, investiguemos por favor, ¿quién fue la persona que tomó el texto bíblico y lo dividió en 2, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento? ¿En qué momento se introdujo precisamente esa pared en medio, una hoja en blanco con el título Nuevo Testamento? Esa es la tarea número 1. Y la tarea número 2, establecer en qué momento el mandato perpetuo del sábado como día de reposo fue cambiado. Les voy a dar una pista pequeña. Fue un llamado papa dentro de la religión tradicional. Ahí está el punto de contacto para que usted mañana me dé por favor las respuestas y podamos avanzar en nuestro tema. Los dejo entonces, mis amados hermanos, con el libro de Ezequiel, capítulo 20, verso 10 y 12. Dice, escribió: los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos por los cuales para que el hombre los cumpliere y viviere, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Yahweh que los santificó. Y en el libro de Éxodo capítulo 16, verso 29 dice, mirad que Yahweh os dio el día de reposo y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga en el día de reposo. Mis amados, este es el tiempo de estudio bíblico devocional, tiempo muy corto para tanto que tenemos que estudiar, pero no se quede con estos pocos minutos, por favor. Escudriñe en casa, avance con el tema, porque mucho, pero mucho tenemos que aprender de lo que la preciosa palabra nos enseña. Un privilegio servir a nuestro amado Yeshua HaMashiach. Bendiciones, mis hermanos. Shalom, muy buen día. Gracias por compartir el video y gracias por sus apreciaciones.